Listos. Aquí continuamos con esta segunda parte, que la verdad ya ven en una parte nos llevamos esos 40 minutos que valen la pena. Esta es una segunda parte y ya en días posteriores vamos a continuar porque hay mucho por hablar con el Pachuch. Alex, continuamos que tu primera presentación ya en debut fue Progreso. Así es. En un festival que hizo las Banderas. El 30 de marzo de 1986, ahí fue el debut de Viento Negro, con la alineación ya de Raúl Cabrera en la batería, Gonzalo Castillo en el bajo, Luis Viades en la segunda guitarra y voz, y un servidor en el bajo. Ok, y ya de ahí, ¿te acuerdas qué bandas tocaron? Betania sí se quedó. Tocó Betania, Tabaco, porque eran de sí, ¿no? claro, Tabaco. De los hermanos. No recuerdo si tocó también, no recuerdo si había tocado Torre Blanca esa vez, no me acuerdo. Torre Blanca, Porque como el 89. Porque con Torre Blanca, no, antes, porque con Torre Blanca alternamos incluso en Progreso, en el Casino y en otros lugares. No creo que hasta el 89, creo que a lo mejor en el 88, por ahí. 88, pero no 86. Pero Puede ser. Sí. Yo a Torre Blanca lo ubico en los festivales de Prom, en el Villa Maya. Ahí tocaban ellos. De hecho, también hay un boleto en la red del estado de Torre Blanca. Pero bueno, ese 86 era con la banda televisada. Ese fue, entonces tu primera, no fue el Club de León de aquel debut. Pues sí fue el debut de Viento Negro en el Club de Leones. Aunque. ¿Qué recuerdas de esa noche? Pues yo me acuerdo verte con tu pantalón de rayas tipo Steve Harris de Nike. Sí. Y ahí está la foto. Sí. Fíjate que no tengo ninguna foto del concierto del Club de Leones. Creo que no tengo ninguna foto de eso. Tengo fotos del concierto con el mismo grupo, pero tocando como Gideon en el Rogers. Okay. Pero no tengo fotos del Club de Leones. Pero me acuerdo que había mucha gente que se radió. No recuerdo que se haya escuchado muy bien, la verdad. Digo, alguien lo grabó y la verdad era en AM y era un control remoto ahí, más o menos un par de micrófonos ambientales. No había un audio ahí como de la consola. Pero mi bueno, hermano lo iba a agarrar un hermano, pero no sé si yo recuerdo que no fue una cosa muy digna de cosa, pero bueno, como testimonial hubiera estado muy bueno. Y recuerdo que ahí tocaron los Druidas, tocó Lizard, no recordaba bien de los Druidas. Tocó de los Druidas, claro que sí, tocó Tabaco, Green Grocers, Tabaco y nosotros, no recuerdo si Betania. Yo creo que Betania subió. Sí. Creo que ellos iniciaron. Sí. Y además ahí ya nos presentábamos tocando canciones propias también. Seguramente nosotros, no me acuerdo con toda seguridad, pero de las primeras canciones teníamos una que se llamaba Oveja Negra, luego Ilusión. Ilusión es la primera canción que escribí, por cierto. Las temáticas sobre pues por ejemplo, Oveja Negra hablaba de cómo se llama, del clásico sentimiento de como rockero que te tachaban de drogadicto, de cómo se llama, de malviviente, de perdido, eres la oveja negra de la sociedad, ya sabes, todas tonterías que eran en esa época. Ilusión es una balada tipo, en su momento era una balada tipo Def Leppard, ¿cómo se llama? De las que tenía, canción de amor, una canción de amor, y bueno, después vinieron Pídele al tiempo que vuelva, que es una canción, pues Rostros de cera, exactamente, Rostros de cera se derriten al sol, exactamente, Pídele al tiempo que vuelva, que es una canción más metalera, a la onda a lo mejor más Judas, más Scorpions, ese tipo de rock, que cómo se llama, que habla pues una reflexión de cómo se llama del tiempo, cómo pasa y cómo no lo valoramos. Como pasaron 35 años. Exactamente. Yeah. Y La mujer en el espejo, que es como se llama, una canción que me ha acompañado toda la vida. No digo, Michael Jackson, Hombre en el espejo, La mujer en el espejo, exactamente, que también es una canción de amor también, de alguna manera, de una relación. Que participó también en él. Que con la que participamos también en Rock en tu idioma. Y Náufragos, que es una canción bastante pesadona. Déjanos gritar, que es una de mis canciones favoritas de Viento Negro. Fin de semana es de mis primeras canciones escritas también, que era ya no lo volví a tocar ni con Calavera. No, la volvimos a tocar Con la sombra de
No, ni con La Soma ni con Calavera. La volvimos a tocar ahorita como Viento Negro, que nos volvimos a reunir, pero 2011, ¿no? Pero es una buena rola esa de fin de semana, que habla precisamente de eso, de qué hacíamos los fines de semana en los 80s y salir a dar vueltas, a tomar las chelas, simplemente Cerveza también, que es una canción más hacia el blues que tocábamos en esa época, que compuse también, y que es Si había cantinero, pues simplemente Cerveza. nosotros tocábamos simplemente Cerveza, que se convirtió en una de nuestras canciones más pedidas de la banda. ¿Quién sabe por qué? ¿Y qué quieren? Simplemente Cerveza. Simplemente Cerveza, exactamente. Y pues esas fueron de las canciones que Entonces ya se empezaron a buscar a canciones propias. empezamos a tocar. Mezclado, porque la gente todavía te pedía mucho los Sí, covers, sí, pero sí, creo que... Covers, ¿tú te acuerdas de covers tocamos? Sí, claro, tocábamos... Nosotros tocamos Suite 625. Nosotros tocábamos Suite 625 de Def Leppard, tocábamos Fall Out of Love de Led Zeppelin, tocábamos de Barón Rojo, tocábamos la parte en concierto que hacían las sardas, que es una música clásica. Tocábamos esa que está en el Barón Rojo Vivo, tocábamos de Ángeles del Infierno, tocábamos Sombras en la Oscuridad, tocábamos tocábamos de Obús, ¿cómo se llama? Dinero. Muy bien, gracias. Tocábamos obviamente Breaking the Law, tocábamos You Got Another Thing Coming de Judas Priest, tocábamos, esa la cantaba yo, tocábamos Running Free de Maiden, tocábamos Princess of the Down de Accept, tocábamos ¿qué otras canciones más me acuerdo? Eso fue como que la primera. Tocábamos NIB de Sabbath, tocábamos Paranoid. Esa de Priest no es la de Saxon, ¿no? ¿Cuál? De Saxon no. Ah, ok. No, la de Accept es Princess of the Down, Okay. que es de los fregados o de los de abajo, ¿no? Tocábamos Rock You Like a Hurricane de Scorpions, tocábamos The Zoo de Scorpions, tocábamos Es lo que le comentaba yo a ellos. Bueno, te estás chavo y escuchas toda esta camada de canciones que tocaban, lo que sea, pero tocaban las de ustedes, pero tocábamos canciones de nosotros, mezclábamos, tocábamos un cover o dos covers, una rola de nosotros y así íbamos dando a conocer, sí, claro, pero creo que sí, esa generación con Betania y nosotros y otras bandas que estuvieron en esa época, dijimos vamos a componer y vamos a tocar nuestras canciones con mucha mayor, no digo que los otros no tocaran algunas canciones propias, pero sí fue un cambio con mucha mayor decisión, creernos que podíamos tocar canciones de nosotros. Y es lo que has impulsado. Hasta la fecha yo sigo pensando que ese es el camino. El camino, es correcto, porque también eso iba cuando pasamos a la parte del programa de radio. Entonces ya ustedes, sus presentaciones eran en festivales como había, en escuelas. Muchas escuelas, tocamos en muchas escuelas. Recuerdo verlos en el Teatro Mérida, en ese concierto tocó Tabaco, Elisa, Betania, ustedes, y creo que habrá tocado Druidas también, me imagino. Quizá no me acuerdo, fíjate. Yo de Druidas y no lo recordaba, pero sí me acuerdo que en el Teatro Mérida, y estamos hablando del 86, 87, que era la prepa, me fui con los del salón, vamos, y hay un concierto de teatro, nos fuimos y ahí tocamos. Eso sí. yo lo recuerdo perfectamente bien. Y eran carnavales. Tocábamos en los carnavales, nos invitaban, realmente nos pegamos mucho con Las Panteras, que era la estación que nos apoyaba y apoyaba esto y en los movimientos, ¿no? Y tocamos verdaderamente mucho, o sea, para la época y para los lugares que había, porque realmente yo me acuerdo antes de empezar a tocar yo, que eran esporádicas las tocadas, o sea, sí tocaban los Green Roses, pero era como que el circuito de escuelas. Exactamente. Tocaban en el Rogers, tocaban en el CUM, con mucha suerte, a lo mejor tocaban en el SEMA, en el que está ahí en el Alemán, en el colegio alemán, Miguel Alemán, tocaban en la Colami, en el colegio americano allá en Santiago, ahí fui a verlos también, pero no recuerdo que hubiera muchos más espacios así, como regulares, ¿no? Me hablaban del Parque del Alemán. El Parque del Alemán. Yo ahí nunca me tocó ir. No, fíjate, no recuerdo haber ido a conciertos del Parque del Alemán, a lo mejor sí, digo, y pues más o menos eran los lugares donde íbamos a ver a las bandas, pero... Anécdotas, Alex, en esa época, conciertos escolares, alguna anécdota que te queda, o porque del carnaval ya habíamos platicado antes, fuera de cámara, fuera del cel, el carnaval de
cuando la gente estaba enardecida. Sí, bueno, es que llegamos a Carnaval y ya mucha gente ya nos conocía porque en aquella época lo que es ahora el Instituto de la Juventud o la dependencia que atiende a los jóvenes, en aquel entonces, que era algo novedoso tener alguien que atendiera a los jóvenes en los 80s, se llamaba CREA, no me acuerdo ni por qué, pero se llamaba CREA, ¿no? Incluso había credenciales del CREA y te daban descuentos en cosas, en el autobús para viajar, o sea, tenías muchas prestaciones por estar afiliado al CREA. Y el baterista Raúl conocía a través de su papá al director del CREA, o sea, sabía quién era, y entonces fuimos a tocar la puerta. Y le dijimos, oiga, pues nosotros somos una banda de rock, nos gustaría tocar en eventos que organicen, ¿no? Y entonces dijo, pues está buenísimo, ¿no? Pues puertas. Exactamente. ¿Cómo se llama? Y este señor nos dijo, pues está bien, buenísimo. Entonces nos pasó con la gente que operaba esto, y ahí me hice amigo de mucha gente que hoy sigue en los medios, Adalberto Pinzón, Manuel Chi, ¿cómo se llama? Mucha gente que, ¿cómo se llama? Hernán Godiner, que en ese entonces, el Zorro Villares, que en ese entonces eran los que les tocaba conducir los eventos. Okay. Entonces, pues el CREA, pues como le dijimos, nosotros tocamos donde tú nos digas, pues nos agarraron la palabra, ¿no? Y entonces tocábamos en un montón de lugares. Tocábamos en comisarías, en parques. Hacer su gira. Y además íbamos a todas las colonias, digo, no nos importaba si era o no era, de qué tipo era, ¿no? A veces me pasaba que, ¿cómo se llama? Digo, ya sabes que pues, al final de cuentas lo voy a comentar, digo, yo no creo mucho en este tipo de relajos, pero al final de cuentas, pues las zonas de donde vives y la sociedad socioeconómica, pues va definiendo cosas, ¿no? que a veces nos rebasan, pero sabiéndolas entender y se pueden brincar y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo la verdad, con ese tema nunca me peleé con eso, ¿no? Y íbamos a tocar, aunque éramos de alguna manera del norte de la ciudad, y pues nosotros íbamos a tocar donde fuera, ¿no? Sí. Y recorrimos todas las colonias, la Mercedes, la Melitón, afortunadamente aceptaron todas. Y sí, y además por amigos que tengo en esas zonas y o sea, sí sé que hay banda gruesa. Digo, alguna vez llegué a visitar a una noviecilla, a una amiga allá en el sur, y pues sí se me ponían, ¿cómo se llama? Densos los vecinos. O sea, que te pedían tu sí, cuota, llegaban y, ¿qué pasó, no, cabrón? ¿Vas a visitar por acá, cabrón? ¿Qué pedo? Y tenía que darme las caguamas y no sé qué. Entonces, sí, bueno, había que pagar tributo y ¿cómo se llama? Como si fuera su propio ganado, ¿verdad? Es como muy mala esa cosa. Pero bueno, me tocó de todo esto y nosotros íbamos a tocar incluso en lugares donde amigos de otras bandas que sí vivían por allá me decían, no, güey, yo no voy a tocar allá, cabrón. ¿Y por qué no? Y nosotros íbamos a tocar donde fuera. Y nosotros íbamos tocábamos donde fuera, ¿no? Y me acuerdo que al CREA, eso me llamó mucho la atención. Pacaptún en alguna época, hoy Pacaptún es una colonia muy bonita y muy decente, pero entonces tuvo una época de ser barrio bravo, Pacaptún, o sea, fue colonia pesada. Y en esa época, reunieron un montón de firmas. Era una carta y 2 hojas de firmas que llevaron al CREA pidiendo que Viento Negro fuera a tocar a Pacaptún. Sonaba fuerte de Victoria. Exactamente, y nos dijeron, oye, pues que quieren que vayan a tocar a Pacaptún. Pues vamos, ¿no? O sea, nosotros vamos. Nunca habíamos entrado a Pacaptún, pero pues vamos. Y llegamos a tocar y era... Te digo, fotos, ¿no? Sí tengo fotos de esa tocada, claro que sí. Además, imagínate, digo, la verdad, yo no sé si éramos muy inconscientes o muy aventados o lo que fuera, porque yo fui a tocar y el camello también, porque yo era el que distribuía el vestuario, porque era el que conseguía las cosas para el viaje de México. Pues yo fui a tocar con mallas y, o sea, ¿cómo se llama? La onda. Claro. Pero bueno, pues te vas a meter a un barrio bravo con mallas y con pelo largo y que no sabes cómo te puede ir en la vida. Entonces, y llegamos allá más, como ya tocábamos muy seguido, pues los de Sonido Torre y Sonido Borges, pues éramos Mega Brothers y los presentadores, y era fiesta, la verdad vivimos una época muy divertida de rock and roll. Ustedes tocaron ninguna banda más. No recuerdo que haya ido a abrir alguien, que haya abierto a alguien más. La verdad,
Tampoco en las fotos sale nadie más, que a lo mejor, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que a lo mejor Betania, seguramente, porque íbamos mucho juntos a tocar. Hay una foto por ahí donde está con Betania. Sí, éramos muy buenos amigos. Nos divertíamos mucho en las tocadas y platicábamos muchísimo. Entonces, bueno, llegamos al lugar, el camión de sonido, no me acuerdo si era Torres o Borges, y pues el parquecito era un parque con una tarimita de concreto bastante dada en la Mauser. Sí. O sea, bastante gacho el parque, lamentablemente. Y pues no había ni dónde conectarse, ¿no? Y bueno, pues ¿de dónde? Se tuvieron que subir al poste a robar corriente para conectar, así como esos bailes de pueblo, así. Era lo que Y ahí tocamos. Y fue una fiesta con toda la banda de Pacaptuna. Ojalá por ahí se reporte a alguien que se acuerde de esa fiesta. Bueno, nosotros siempre llevábamos algo para tomar o comprábamos ahí en algún, ¿cómo se llama? Expendio, ¿no? O en un clandestino, porque conocíamos clandestinos desde Ciudad del Carmen, Campeche hasta Chetumal, porque todos esos lugares recorrimos como... Entonces, ya tenían la credencial, ¿no? Ya teníamos credencial, exactamente. Y entonces, pues rolaban las caguamas del público, subían, tupábamos los músicos y regresaba la botella, y bueno, fue una pachanga. No había COVID. No había COVID. Y la verdad fue un conciertazo ahí en Pacatún, ¿no? Esas son las vivencias, te digo, que muchas veces las tienen ustedes como músicos, pero... Sí, y entonces, claro, y lo que tú decías de carnaval, cuando llegamos a carnaval, ya mucha gente nos conocía porque tocábamos en todos lados y tocábamos, si había 5 personas en el parque, nosotros era tocarlo de nosotros, y nosotros tocábamos, y si había 100 personas, qué bueno, y la que fuera, y eso fuimos sumando gente, y tocamos en muchas escuelas. Y entonces en uno de los carnavales, porque tocamos en varios carnavales, me acuerdo que tocamos en el centro del Parque de la Madre. Y empezamos a tocar antes del desfile de carnaval. Empezamos a tocar, y estaba la gente, pero el concierto, la de esa... Yo estuve ahí, y me acuerdo de todo eso. ¿No te acuerdas que ya venía el desfile y nosotros seguíamos tocando? Sí. Y la gente no se quería quitarse el concierto. Y nosotros hasta que ya nos dijeron, ya córtenle. Inclusive seguían, pero la gente quería que siguieran tocando, seguían pidiendo viento. Y terminó el desfile y seguimos tocando después del desfile. Sí. Pero ya entre el sol, las bebidas, la intensidad, porque pues a fin de cuentas muchas veces no es que... Claro, y porque te entusiasmas, te prende, la misma gente te prende, tú te... Y Raúl, de repente nos dice, güey, ya no puedo tocar, cabrón. Se le caían, literalmente tocaba así, ¡pum!, se le caían las baquetas. Tenía todo esto así, hinchados los antebrazos. Me dice, me duele, ya no puedo. Y la gente, nosotros queríamos seguir tocando, ¿no? ¡Órale, Raúl! No te rajes. La gente no los dejaba terminar. Así es. Y toda la gente estábamos, yo estaba ya en el pulgo, en Arrecinos, y otra. Y yo recuerdo eso que estás contando, cómo se pone así, Raúl, que le empiezan a pintar la pataca a sus manos para que pueda seguir tocando. Sí. Porque además, ese Raúl Cabrera, su batería tenía muchas cosas, como hechizas, tenía una base de batería, pero tenía muchas cosas. Y el tom de piso no tenía patas, se lo sentaba en un cajón. Ese cajón, que era el que a nuestros amigos roadies que nos acompañaban y que era nuestro staff, ¿cómo se llama? Nuestros guerreros que nos ayudaban a armar y cargaban todo con nosotros. Ese cajón era el que siempre al novato le decíamos, a ver, llévate el cargón, porque pesaba esa madre, pero porque traía cuánta cosa te imaginaras, era como su maleta y su, traía herramientas. Como un bulto como un bulto de damas, Raúl, 20,000 dólares de eso. Traía, no sé para qué chingado, pero sí, luego para qué. Traía pesas de esas de las que se ponen en las mancuernas, porque se le movía el bombo, le ponía pesas, porque él le pegaba muy fuerte al bombo, ¿no? Y entonces... ahí traía, pues, cuánta madre, ¿no? Y entonces también traía cintas adhesivas. Entonces dijo, saca ahí un masking o Durex. Y con Durex o con masking le dieron vueltas, le pegaron las baquetas, literalmente. Y así sí terminamos de tocar. Creo que la segunda vuelta de todo el repertorio, porque repetimos muchas canciones. Recuerdo cuando continuó todo después del desfile. Sí, Yo nunca olvidé
esa escena. En alguna ocasión lo platiqué en otras fotos, y efectivamente, como lo comenta Alex, así fue. O sea, la gente no dejaba que termine de tocar Viento Negro. Así es. Y eso pasó, en ese fue lo clásico, ahora lo extraño, lo de Lo de pegarse. de pegarse. Pero todos los conciertos era, por eso yo, de los 80s, del 85, 86 al 90, lo clásico era Carnaval Viento Negro, la verdad. Sí. No, sin dejar de menos a los otros, no, también a otras bandas pegaban, pero que sonó fuerte y que quedó como icónico, realmente fue Viento Negro, no porque esté Ashush aquí, pero pregúntenle a todos los que lo vivieron, ya sabemos que así fue una etapa icónica. Por eso yo cuando recuerdo todo eso, lo recuerdo con mucho cariño, porque era lo rockero, ¿no? El rockero, y estás en vivo, y canciones propias. Sí, mira, tuvimos la fortuna de algo, de conectar con la gente, quizá porque pues éramos sencillos en términos generales, a lo mejor la música que tocábamos, no es que fuéramos, a lo mejor no éramos los mejores, pero sonábamos bien, y yo creo que también el hecho de haber tocado tanto y en tantos lugares nos ayudó con eso, ¿no? Y la verdad sí tengo pues gratísimos recuerdos de momentos en lugares, por ejemplo la tocada del CUM, donde estoy casi seguro, no lo puedo hacer porque no me sé la historia así de ellos, pero estoy casi seguro que fue la última tocada de Greengrocers. Fue una tocada en la que la música no es competencia de entrada, ¿no? O sea, y los que me conocen produciendo eventos y tocando en eventos saben que a mí me da lo mismo abrir que estar en medio, que cerrarse. Me tocó estar primero, a mí dame mis 40 minutos o mi hora de escenario, y ya. O sea, no me caliento mucho con ese tema, ¿no? Y siempre ha sido así, la verdad. Y en aquel entonces sí Ahora recuerdo muchas cosas que pasaron más adelante. Ah, bueno, también las platicas, No, eso llega, sigue. pero sí me acuerdo que esa tocada, la verdad, la gente con nosotros se prendió mucho más que con los Greengrocers, que eran, para mí los Greengrocers eran los Greengrocers, la verdad, digo, o sea, además de que son grandes amigos míos, en esa época, pues, oye, le vamos a abrir a los Greengrocers, pues, para nosotros era chidísimo, ¿no? Y la verdad nos fue, o sea, como se diría ahí, malamente, pero es como cuando le ha pasado a grandes bandas que los abridores de repente se los comen, y no es mala onda, sino simplemente la gente se prendió más. Y esa misma noche terminé de tocar, nos cruzamos a tocar en el Club Campestre, en una fiesta que estaba atascada de gente, y éramos el show de rock antes de que empezara toda la música de disco, ¿no? Entonces, y también nos fue re bien, esa noche salimos alucinados, o sea, llegábamos a dormir así como diciendo, güey, o sea, estamos en el camino. Ahora sí, son momentos que uno, de algún modo, sin que suene presumido, rockstar. O sea, porque estás y ahora lo estás viviendo y sabes que lo que estás haciendo está usando a la gente. Sí. Yo creo que esas son, como músico, de ser satisfacciones grandísimas de lo que estás haciendo, que estés siguiendo. Sí tuvimos momentos rockstar, la verdad. La verdad, digo, es chistoso porque más ni siquiera te lo esperas. Después de Rock en tu idioma, después hablamos si quieres antes de rock, pero por ejemplo, andamos de momentos rockstar. Yo me acuerdo cuando nos invitaron a tocar a Campeche, nos contrataron para ir a tocar en el Ramada Inn, en la discoteca que se llamaba Atlantis, en el Ramada Inn, que es el hotel que estaba, era el mejor hotel de la ciudad, que estaba ¿cómo se llama? En el Malecón, ahora ya se llama de otro, ya tiene otro nombre, pero en la marquesina en el Malecón decía Viento Negro en concierto. O sea, wow, ¿no? Sí. Y éramos, era el boom de rock, era después de que habíamos ganado la final e ido a México, pues éramos 88. Pues ya teníamos otro nivel de banda, entre comillas, ¿no? Digo, pues habíamos salido, habíamos ido. Sí, ya había recorrido tantos. Y cuando nos llevaron allá, la verdad, nos trataron como, o sea, gente para, o sea,
nos recibieron, nos llevaron a, ¿cómo se llama?, a entrevistas, tenían programadas las entrevistas, nos llevaban a comer, a tomar, a esto, nos trajeron así en bandeja de plata. El lugar, la anécdota es buena, Atlantis era una discoteca como para 250 personas más o menos. Había, según me dijeron los que habían vendido los boletos, había más de 350 personas metidas. O sea, estaba hasta de bote en bote como las de arena de lucha libre, ¿no? Estaba llenísimo. Luego aparte se tronaron la mitad de los aires acondicionados, una fila de aires. O sea, había calor y la gente prendida chutándose el concierto con nosotros. La verdad, buenísimo, buenísimo. La verdad fue una gran... Salimos en notas de periódico. O sea, la verdad dijimos, wow, está padrísimo. Esas son las grandes vivencias del verano. Sí, claro. De la música. Y todo sanamente, todo sanamente. Pues dentro dentro del relajo que hacíamos, ¿no? Digo, no éramos unos angelitos, tampoco éramos la perdición, pero bueno, sí echábamos bastante relajo. Qué bueno, Alex, fíjate, y eso es hasta afuera, ¿no? ¿Hasta dónde llevan a tocar? ¿Llevan a tocar en Mérida, en los poblados de Mérida, Colonias, Campeche? Sí, fuimos a tocar a Campeche, a Champotón, a Playa del Carmen, a Ciudad del Carmen, perdón. Fuimos a tocar a Chetumal, tocamos en aquella discoteca Extravaganza en Tizimín, también, y pues tocamos en todas las discotecas, antros y bares de aquí de Mérida, todos. O sea, los que nombres de esa época, en todos tocamos, en Excess, en Calia, en Bim Bom Bao, en Sagná, en Escándalo, en Garesta, ¿cómo se llamaban los otros? Había un videoclub que fue de los primeros, videobar, café, fue de los primeros también tocamos. En cuanto al restaurante y bar que había, ahí tocábamos. Los tienen hasta anotado, ¿no? Híjole, pues no, aquella que te mostré, esa fue el primer año, todas las tocadas, ya hay muchas tocadas en parques. En parques civil. Y en escuelas, porque tocamos en la Prepa 1, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Química, en la Facultad de Contabilidad, en todas las facultades recorrimos, fuimos a veterinaria, todas. Y sí, todas. El sonido siempre era bueno. En esos auditorios. Híjole. Los que me tocó. Bueno, sí, los auditorios. Los que me tocó en los auditorios. Sí, y ya metíamos mano nosotros, porque luego había, malamente al principio era muy chistoso, porque me acuerdo los primeros conciertos que dábamos con la gente de Sonido Borges, de repente se cae y me decía el que iba de encargado, que no necesariamente estaba capacitado, perdón, pero bueno, así pasaba. Sí. Llegaba y te decía, oye chavo, es que suena distorsionada la guitarra. Pues es que tenemos un pedal para que se distorsione, mijo. O sea, ¿qué te digo? Pero ellos estaban en el otro, ¿no? Sí. Y obviamente pues yo ahí me empecé a meter, a cuidar el sonido de la banda. Yo aprendí a sonorizar en el campo de batalla, o sea, a ver, me empezaba a acercar y a ver, pues aquí graves y medios, y a ver, quítale y bájale y súbele, ¿y para qué sirve esto? Ok, a ver, pues, y así empecé a sonorizar. Yo ya iba y con los que nos rentaban el equipo, yo decía, a ver, espérame, yo te acomodo y después ya te quedas subiendo y bajando si quieres el volumen, pero yo ecualizo mi banda, ¿no? Ah, excelente. Y eso todo es en la pura práctica. Y de oído nada más, de que así debe sonar y así quiero que suene. Entonces, y esto fue ya fuera. Ahora, ¿qué anécdota te Bueno, y tocamos en la Ciudad de México, claro. Por eso, antes de eso, ¿qué recuerdas? ¿Qué te quedó grabado? El festival buscando, bueno, el festival era buscando el mejor grupo de rock en México y era por ciudades. Aquí ustedes tocaron y tocó Grupo Mestizo. ¿Qué recuerdas tú de ese evento? Bueno, ¿alguna anécdota que te haya tocado vivir? Pues la del fan es muy buena. Pues mira, para empezar, recuerdo con mucha emoción y mucho cariño y algo que pues no se repite mucho, ¿no? O sea, que el Poliforum, yo me acuerdo que había mucha gente. Sí. Había parte baja y gradas. Y había gente en gradas. Yo no sé si se haya llenado como tal, pero sí había mucha gente. Fue entrada libre, tampoco esto.
Y fue por la buena promoción que hizo el grupo radiofónico, porque la verdad el grupo que venía a padrinar el evento, que era Luján, era un locutor que era conocido en el DF y que lo hicieron cantante de rock, porque pues ya sabes cómo funcionan estas cosas, ¿no? Eres popular y tu voz es aquí, cantas, ¿no? Entonces, bueno, no era tampoco un grupo conocido, pero sí todo el ruido que se hizo alrededor de Rock en tu idioma jaló para que se llenara, ¿no? Pero sí te puedo decir, y no me dejarás mentir, creo, que la gran mayoría de la gente que estaba allá sí nos conocía, sí. Quería que tocara Viento Negro y quería que ganara Viento Negro. Ni siquiera era tiempo para que participen y ya empezaban todos. Sí. Ya, fíjate, a mí me tocó vivirlo en gradas, porque yo no estuve en la parte baja, yo estuve en la parte de gradas. Y empezaban Viento Negro, Viento Negro, Viento Negro. Ni siquiera les había tocado a ustedes, no, y la gente ya estaba pidiendo, ya estaban, todos estaban gritando. Ya desde ahí, la verdad, ya sí se veía que o una de dos, o ganaban, o iba a ser una... O sí, una mano no es más. Sí, o sea, la verdad, o sea, porque la gente estaba callada, o sea, el público estaba sí. Más los que estaban allá abajo o adelante. Sí, sí, sí. Pero sí, inclusive yo me acuerdo que al terminar, cuando salimos, el estacionamiento estaba lleno, había mucho movimiento después del evento. Sí, claro. No, la verdad, o sea, porque llegó banda con pancartas sí. Y con mantas de Viento Negro y toda la cosa, la verdad, muy digo, nosotros invitamos a nuestros cuates, oigan, vayan a saber, va a ser el concurso y no sé qué, ¿no? Pero no se esperaban. No nos esperábamos el quórum general, ¿no? Y eso fue lo que sembramos con el CREA y con todas esas tocadas que íbamos a donde fuera. O sea, nos conocía lo cosecharon, mucha gente, sí, claro. Y entonces, como tú bien dices, porque además se transmitió por televisión y está grabado, que los conductores, Héctor y creo que Ana Rosa se llamaba la chica muy guapa que trabajaba en Canal 13, a cada rato decían, a ver, espérense, sí va a tocar Viento Negro, pero espérense, va fulanito, y la gente Viento Negro, sí. Papelazos aventaban los chavos desde abajo, la gente, pero, a ver, hubo un momento en que dijo, casi, bueno, si no... ¿Quieren que toque Viento Negro? Aguántense y pónganse bien, porque si no, esto no va a pasar, ¿no? Ese video que... Y sí, claro. ¿Y cómo se llama? Y sí, la gente estaba pidiendo Viento Negro y pues ganamos, digo, tocamos y la gente feliz. El pam. Y estuvo muy chistoso porque pues nos fuimos a tocar, pues había un escándalo, digo, el Poliforum en ese entonces su acústica era bastante mala, o sea, era muchos rebotes, oía, y pues no era tampoco la mejor sonorización, pero bueno, se oía, y cómo se llama, y había mucho ruido, la gente, escándalo, ¿no? Y empezamos a tocar y había un fan, bueno, había un asistente en el... ¿Mande? ¿Te acuerdas qué canción con cuál empezamos? Nosotros seguramente... Porque eran 3 canciones, ¿no? Sí, no me acuerdo qué orden la tocamos, fíjate, porque teníamos que tocar 2 de nosotros, que fueron La Mujer en el Espejo y Somos Fuego, y un cover de un grupo que estuviera en